El sol del Pacífico Sur brillaba con intensidad aquella mañana de agosto de 1942, cuando tres jóvenes pilotos estadounidenses recibieron la orden que cambiaría sus vidas para siempre. Acababan de llegar a Guadalcanal apenas 2 semanas atrás, con apenas 30 horas de vuelo de combate entre los tres. Sus manos todavía temblaban al sujetar las palancas de mando de sus Wildcats, mientras los veteranos los miraban con una mezcla de lástima y resignación. Nadie esperaba que sobrevivieran a su primer encuentro real con los legendarios pilotos japoneses del Cero, aquellos haces que dominaban los cielos del Pacífico con una precisión mortal. Pero lo que estaba por suceder en los siguientes 42 segundos desafiaría todas las expectativas y se convertiría en una lección que se enseñaría durante generaciones en las academias de aviación militar. Si esta historia te está atrapando tanto como a mí al contarla, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para más relatos históricos que te pondrán la piel de gallina. Tu apoyo significa todo para seguir trayéndote estas increíbles historias. Thomas McCarthy tenía 21 años cuando pisó por primera vez la pista de aterrizaje improvisada en Guadalcanal. Su rostro pecoso y su cabello rubio rojizo lo hacían parecer más joven de lo que era. Provenía de una granja en Nebraska, donde había aprendido a volar un pequeño avión de cosecha que su padre había comprado de segunda mano. Nunca imaginó que esa experiencia pilotando sobre campos de maíz lo prepararía para enfrentar a los mejores pilotos del imperio japonés. Sus compañeros de escuadrón lo llamaban granjero, un apodo que él llevaba con una mezcla de orgullo y vergüenza. La noche anterior a su primera misión real, Thomas apenas había dormido. Yacía en su catre improvisado, escuchando el sonido distante de la artillería antiaérea y los motores de los aviones enemigos que sobrevolaban la isla en misiones de reconocimiento. Su estómago se retorcía de nerviosismo mientras repasaba mentalmente cada maniobra que había aprendido en el entrenamiento. James Porter era el segundo miembro del trío de novatos. Alto y delgado, con gafas que constantemente tenía que ajustar debido al sudor en el calor tropical, James había sido estudiante de ingeniería en Boston antes de alistarse. Su mente analítica le había ganado las mejores calificaciones en teoría de vuelo, pero sus instructores se preocupaban por su tendencia a pensar demasiado en situaciones que requerían reacción instintiva. La tarde anterior a la misión, James había llenado 3 páginas de su cuaderno con cálculos sobre ángulos de ataque, velocidades de giro y patrones de evasión. Sus manos dejaban marcas de sudor en el papel mientras escribía con letra cada vez más temblorosa. Sabía que todos esos números probablemente no significarían nada cuando estuviera allá arriba, enfrentando balas reales, pero calcular lo hacía sentir que tenía cierto control sobre lo incontrolable. El tercero era Robert Little Bobby Chen, hijo de inmigrantes chinos que habían establecido un restaurante en San Francisco. Bobby era el más bajo de los 3, pero compensaba su estatura con una determinación feroz y una agilidad natural que sus instructores habían notado de inmediato. Había crecido escuchando las historias de su abuelo sobre la invasión japonesa a China, y eso había alimentado un fuego en su interior que lo impulsó a alistarse el mismo día después del ataque a Pearl Harbor. A diferencia de sus 2 compañeros, Bobby había dormido profundamente la noche anterior. No por falta de miedo, sino porque había aprendido desde joven que preocuparse por el futuro era inútil. Su padre solía decirle que cada día era un regalo y que preocuparse por el mañana solo arruinaba el hoy. Esa filosofía lo mantendría calmado en los momentos más críticos. El capitán Frank Harrison era el oficial al mando del escuadrón, un veterano de 32 años que había volado en todas las grandes batallas del Pacífico hasta ese momento. Su rostro curtido mostraba las líneas profundas de quien había visto demasiado, demasiado pronto. Había perdido a más pilotos de los que podía contar, y cada vez que veía llegar novatos como estos 3 muchachos, una parte de él moría un poco más. La mañana de la misión, Harrison reunió a todo el escuadrón en la carpa que servía como sala de briefing. El aire estaba denso con el olor a sudor, aceite de motor y café quemado. Los mapas colgaban de tableros improvisados, mostrando las posiciones enemigas y las rutas de patrulla asignadas. Harrison comenzó el briefing con voz monótona, como había hecho cientos de veces antes. Inteligencia reportaba una formación de bombarderos japoneses aproximándose desde el norte, escoltados por al menos una docena de ceros. La misión era interceptarlos antes de que llegaran a las posiciones terrestres estadounidenses. Thomas sintió que su boca se secaba mientras escuchaba los detalles. 12 ceros contra su escuadrón de 8 Wildcats, y 3 de esos 8 eran novatos completos. Las matemáticas no parecían favorables. James ajustaba sus gafas nerviosamente, tratando de memorizar cada detalle del briefing. Bobby permanecía inmóvil, sus ojos fijos en el capitán, absorbiendo cada palabra. Cuando Harrison terminó el briefing, se acercó específicamente a los 3 novatos.
Su expresión era grave, casi paternal. Les dijo que lo más importante era mantenerse juntos, seguir sus órdenes al pie de la letra y no intentar ser héroes. El héroe muerto no le sirve a nadie, les dijo con una voz que sonaba cansada de repetir las mismas palabras. Si las cosas se ponían feas, debían alejarse, vivir para luchar otro día. Les explicó que los ceros eran superiores en maniobrabilidad y velocidad de ascenso, pero que los Wildcats tenían mejor armadura y capacidad de picada. Debían usar sus fortalezas, no intentar superar a los japoneses en su propio juego. Thomas asintió vigorosamente, tratando de grabar cada palabra en su memoria, sintiendo su corazón latir con tanta fuerza que pensó que todos podían escucharlo. James sacó su cuaderno para anotar algo, pero Harrison le puso la mano en el hombro y le dijo que guardara el cuaderno, que allá arriba no habría tiempo para leer notas. Bobby simplemente miró a Harrison a los ojos y asintió una vez, con firmeza, transmitiendo sin palabras que había entendido. La preparación para el despegue fue un caos organizado. Los mecánicos corrían de un avión a otro, verificando los sistemas de última hora, gritando instrucciones sobre el rugido constante de los motores que ya estaban encendidos para calentarse. El olor a combustible de aviación llenaba el aire, mezclándose con el aroma salado del océano cercano y el olor metálico de aceite de motor caliente. Thomas se trepó a la cabina de su Wildcat con movimientos torpes, sus manos temblando mientras se aseguraba el arnés, verificando 2 veces cada hebilla porque su instructor le había dicho que un arnés mal ajustado podía matarte tan rápido como las balas enemigas. El mecánico de tierra, un sargento mayor llamado Murphy con 20 años de servicio y tatuajes descoloridos en ambos brazos, le dio unas palmadas en el hombro y le gritó sobre el ruido del motor que lo traería de vuelta en una pieza. Había algo en la forma en que Murphy lo dijo, con total convicción, que hizo que Thomas casi le creyera. James realizó su lista de verificación 3 veces, sus dedos siguiendo cada línea de la tarjeta plastificada que tenía sujeta a su muslo, hasta que el copiloto veterano asignado a monitorearlo por radio le gritó que era hora de moverse, que el enemigo no iba a esperarlo. Bobby simplemente encendió su motor, sintiendo la vibración familiar del avión cobrando vida bajo sus manos, y esperó la señal de despegue, su rostro una máscara de calma concentrada que ocultaba el torbellino de emociones que sentía por dentro. El despegue fue accidentado. La pista improvisada estaba llena de baches, y la sacudida casi hace que Thomas pierda el control durante los primeros metros. Pero una vez en el aire, algo cambió. El miedo que había sentido en tierra se transformó en una adrenalina pura que agudizaba sus sentidos. Podía sentir cada movimiento del avión, cada cambio en el flujo del aire. Formaron su vuelo en V, con Harrison al frente y los 3 novatos en la retaguardia, flanqueados por los veteranos. El cielo estaba despejado, un azul brillante que contrastaba con el verde intenso de la jungla abajo y el azul profundo del océano a la distancia. Volaron durante 20 minutos antes de que la radio crepitara con la primera alerta. Contacto visual con los bombarderos enemigos a las 2 en punto, a 15.000 pies. Thomas forzó la vista y finalmente los vio, pequeños puntos oscuros contra el cielo brillante, moviéndose en formación ordenada que parecía casi hermosa desde esa distancia. Y luego los vio, los ceros, bailando alrededor de los bombarderos como avispas protegiendo su nido, sus siluetas elegantes y ágiles imposibles de confundir. Incluso desde esa distancia, Thomas podía ver la elegancia mortal de esos aviones, más ligeros y maniobrables que sus pesados Wildcats, construidos para la velocidad y la agilidad, donde los estadounidenses habían priorizado el poder de fuego y la protección. Su estómago se contrajo en un nudo de miedo tan intenso que por un momento pensó que iba a vomitar dentro de su máscara de oxígeno. A su lado, podía ver el Wildcat de James temblando ligeramente, su amigo luchando con los controles mientras trataba de mantener la formación. Bobby, por otro lado, volaba con una estabilidad inquebrantable, como si estuviera en un vuelo de práctica sobre campos tranquilos en lugar de dirigirse hacia un combate mortal. Harrison dio la orden de atacar, y de repente todo se convirtió en un caos controlado. El escuadrón se dividió, con los veteranos dirigiéndose directamente a los bombarderos, mientras Harrison ordenaba a los 3 novatos que se mantuvieran juntos y cubrieran el flanco derecho. Pero los pilotos de los ceros no eran tontos. Inmediatamente identificaron a los menos experimentados, y 3 de ellos se separaron de la formación para interceptarlos. Thomas vio venir al primer cero, su característico círculo rojo del sol naciente brillando en sus alas, mientras se dirigía directamente hacia él. El mundo se redujo a ese momento, a ese avión enemigo acercándose a velocidades que su cerebro apenas podía procesar. Hizo lo primero que le vino a la mente, algo que había hecho 1000 veces en la granja cuando un tractor se atascaba en el barro. Cortó el acelerador completamente y tiró del stick hacia un lado con toda su fuerza.
no en una maniobra suave y controlada como le habían enseñado, sino en un movimiento brusco y desesperado que hizo que el Wildcat girara sobre su propio eje de una manera que ningún manual de vuelo recomendaría. El avión se desplomó literalmente en el aire, perdiendo altitud mientras giraba, sus alas temblando por el esfuerzo. El Zero, preparado para una pelea de perros tradicional, pasó disparando por donde Thomas había estado apenas un segundo antes, sus balas trazadoras dibujando líneas mortales en el aire vacío. James, que volaba a 30 metros de distancia, vio la maniobra de Thomas, y su cerebro analítico procesó lo que acababa de suceder en una fracción de segundo. No era una maniobra estándar, de hecho era casi un bloqueo de motor, algo que te enseñaban a evitar a toda costa, porque podía hacer que perdieras el control completamente, pero había funcionado. El Zero había sido demasiado rápido, demasiado confiado, y ahora estaba sobrevolando, vulnerable por un momento mientras intentaba volver a adquirir su objetivo. James no lo pensó 2 veces, empujó su acelerador al máximo y se lanzó en una picada pronunciada, no hacia donde estaba el Zero, sino hacia donde estaría en 3 segundos según sus cálculos. Sus manos dejaron de temblar, su mente entró en esa zona donde los números y la realidad se fundían. Apretó el gatillo y vio con asombro cómo sus balas alcanzaban al Zero justo cuando éste completaba su giro. Bobby había estado observando todo desde su posición, y cuando vio al segundo Zero virando hacia James para vengar a su compañero, supo exactamente qué hacer. No intentó una maniobra elegante o calculada. Simplemente apuntó su Wildcat directamente hacia el Zero en una trayectoria de colisión, como si estuviera dispuesto a embestirlo. Era un farol, un juego de gallina a 600 kilómetros por hora, pero Bobby apostó a que el piloto japonés no querría morir ese día. Tenía razón. El Zero se desvió en el último momento, y al hacerlo, se colocó perfectamente en la línea de fuego de Bobby. El joven piloto disparó una ráfaga corta y precisa que impactó en el motor del Zero, haciendo que comenzara a echar humo. Todo había tomado 42 segundos desde el primer contacto. 42 segundos en los que 3 pilotos novatos, usando instinto, desesperación y una pizca de locura, habían derribado o dañado gravemente a 2 Zeros pilotados por veteranos con cientos de horas de combate. El tercer Zero, viendo lo que había sucedido, decidió que estos novatos no eran la presa fácil que esperaba y se alejó para buscar objetivos más seguros. Thomas todavía estaba luchando por recuperar el control total de su avión, sus manos agarrando el stick con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. James no podía creer que su disparo hubiera dado en el blanco, su mente todavía procesando las probabilidades de lo que acababa de suceder. Bobby simplemente sonreía, una sonrisa pequeña y satisfecha, que nadie más podía ver dentro de su máscara de oxígeno. La batalla aérea continuó durante otros 15 minutos, pero para los 3 novatos, el resto fue casi anticlimático. Se mantuvieron juntos como Harrison les había ordenado, cubriendo el flanco mientras los veteranos hacían el trabajo pesado de atacar a los bombarderos. Cuando finalmente regresaron a la base, con todos los aviones contabilizados, excepto uno de los veteranos que había sido alcanzado y tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en el océano, la atmósfera era de triunfo cauteloso. Habían detenido el ataque de los bombarderos, derribando 4 de ellos y dispersando al resto. El aterrizaje de Thomas fue casi tan accidentado como su despegue, el Wildcat rebotando 2 veces en la pista antes de estabilizarse finalmente. Sus piernas temblaban tanto cuando salió de la cabina que casi se cae. El sargento Murphy estaba allí para sostenerlo, una gran sonrisa en su rostro curtido. Le dijo que había visto toda la pelea desde tierra con binoculares y que esa maniobra estúpida de cortar el motor había sido la cosa más brillante o más idiota que había visto en 20 años de servicio militar. Thomas no estaba seguro de cómo tomarlo, pero Murphy le dio una palmada en la espalda tan fuerte que casi lo tira al suelo, así que decidió tomarlo como un cumplido. James aterrizó con precisión matemática, por supuesto, tocando tierra exactamente donde debía y rodando hasta detenerse con movimientos controlados. Pero cuando bajó de su avión, sus piernas también fallaron y terminó sentado en el suelo caliente de la pista, quitándose las gafas para limpiarlas con manos que todavía temblaban. Bobby fue el último en aterrizar, su toque suave y confiado, como si acabara de regresar de un vuelo de entrenamiento rutinario. Pero cuando vio a sus 2 compañeros, uno siendo sostenido por Murphy y el otro sentado en el suelo, se unió a ellos, dejándose caer al lado de James. Los 3 se quedaron allí por un momento, sin hablar, simplemente procesando el hecho de que estaban vivos. Harrison se acercó a ellos con paso firme, su expresión inescrutable. Los 3 novatos intentaron ponerse en posición de firmes, pero él les hizo un gesto para que se quedaran sentados. Se sentó con ellos en la pista caliente, algo que ninguno de ellos esperaba que un capitán hiciera.
Durante un largo momento no dijo nada, solo los miró con esos ojos cansados que habían visto demasiado. Finalmente habló, su voz más suave de lo que la habían escuchado antes. Les dijo que había sido la cosa más torpe, poco ortodoxa y técnicamente incorrecta que había visto en su carrera. Y luego sonrió, una sonrisa genuina que transformó su rostro endurecido. También había sido efectiva. A veces, les dijo, sobrevivir no se trataba de seguir el manual, sino de hacer lo inesperado, lo poco convencional, lo que el enemigo no anticipaba. Esa noche, en el comedor improvisado, los 3 novatos se convirtieron en el centro de atención. Los veteranos querían escuchar cada detalle de su encuentro con los ceros. Thomas intentó explicar su maniobra, pero realmente no podía. Había sido puro instinto, desesperación, como esquivar un toro en la granja. James sacó su cuaderno e intentó diagramar los ángulos de su disparo, calculando retrospectivamente las probabilidades de haber acertado, lo que hizo que todos los demás se rieran y le dijeran que guardara sus matemáticas. Bobby simplemente se encogió de hombros cuando le preguntaron sobre su maniobra de farol, diciendo que había pensado que si iba a morir, prefería hacerlo de frente. Los veteranos levantaron sus tazas de café terrible en un brindis, bienveniendo oficialmente a los 3 al club de pilotos de combate reales. Pero no todo era celebración. El piloto que había sido derribado, el teniente Marcus Webb, un veterano de 28 años, con una esposa llamada Sarah y un bebé de 6 meses en casa al que apenas había conocido, había sido rescatado del océano por un hidroavión de rescate, pero estaba en condición crítica. Había sufrido quemaduras graves cuando su avión se incendió antes de poder saltar, el combustible encendido cubriéndolo durante los segundos que tomó liberarse del arnés y salir de la cabina. Thomas, James y Bobby visitaron la enfermería improvisada donde lo atendían. Un conjunto de carpas conectadas con piso de madera y mosquiteros en las ventanas, el olor a carne quemada y antiséptico llenando el aire húmedo y haciendo que quisieran retroceder. Webb estaba inconsciente, su rostro completamente vendado excepto por pequeñas aberturas para la nariz y la boca, sus manos envueltas en capas de gasa blanca manchadas con algo amarillento que ninguno de ellos quería identificar. La enfermera, una mujer llamada Helen con cabello gris y ojos agotados, de 40 años que llevaba 6 meses en la isla atendiendo lo peor que la guerra podía producir, les dijo con voz profesional pero cansada que Webb tenía una oportunidad del 50-50 de sobrevivir las próximas 24 horas. Si sobrevivía, enfrentaría meses de cirugías reconstructivas y años de rehabilitación dolorosa. La realidad de la guerra los golpeó en ese momento más que durante el combate mismo, porque durante la pelea no había tiempo para pensar, solo para reaccionar. Pero aquí, viendo a un hombre que había estado bromeando con ellos esa misma mañana, ahora luchando por cada respiración, la verdad de lo que estaban enfrentando se hizo innegable. Los días siguientes trajeron más misiones, más encuentros con el enemigo. Los 3 novatos volaron juntos siempre que fue posible, desarrollando una sincronía que iba más allá del entrenamiento. Thomas descubrió que su maniobra del granjero, como empezaron a llamarla, podía replicarse aunque seguía siendo peligrosa, y solo debía usarse en momentos de desesperación absoluta. James comenzó a ver los combates aéreos como problemas tridimensionales de geometría, que podía resolver en tiempo real, sus cálculos haciéndose cada vez más rápidos e instintivos. Bobby desarrolló una reputación de frialdad bajo fuego, de poder mantener la calma cuando otros entraban en pánico. Una tarde, 2 semanas después de su primer combate, estaban sentados en la sombra de un árbol cerca de la pista, jugando cartas para matar el tiempo entre misiones. Bobby estaba ganando, como siempre lo hacía, lo que hacía que Thomas sospechara que hacía trampa aunque nunca pudiera probarlo. James estaba calculando las probabilidades de cada mano, lo que irónicamente lo hacía el peor jugador de póker del escuadrón. Hablaron sobre sus vidas antes de la guerra, sobre las cosas que extrañaban. Thomas hablaba de las mañanas frías en la granja, del olor del heno fresco y del sonido de las vacas llamando para ser ordeñadas. James extrañaba los libros, las bibliotecas tranquilas donde podía perderse en teoremas y ecuaciones. Bobby extrañaba la cocina de su madre, especialmente sus dumplings hechos a mano, el vapor llenando la pequeña cocina del restaurante. Harrison se acercó mientras charlaban, interrumpiendo su partida. Traía noticias. El alto mando había estado estudiando los informes de combate de las últimas semanas, particularmente los encuentros de los pilotos novatos con los ceros. Estaban interesados en las tácticas poco convencionales que habían desarrollado, especialmente después de que otras unidades reportaran éxitos similares usando maniobras inesperadas. Querían que los 3 fueran temporalmente asignados a un programa de entrenamiento especial, donde compartirían sus experiencias con nuevas oleadas de pilotos novatos. Thomas no estaba seguro de cómo sentirse al respecto.
Por un lado, significaba tiempo fuera de combate, una oportunidad de descansar. Por otro, sentía que estaría abandonando a su escuadrón. Pero Harrison les explicó que no era una elección, era una orden. Y más que eso, era una oportunidad de salvar vidas. Cada piloto novato que pudieran entrenar con sus tácticas poco convencionales tenía más posibilidades de sobrevivir a sus primeras misiones, ese periodo crítico donde la tasa de mortalidad era más alta. No se trataba de gloria o reconocimiento, se trataba de transmitir las lecciones que habían aprendido con sangre y miedo. James fue el primero en aceptar, viendo la lógica fría en el argumento de Harrison. Bobby asintió también, pensando en todos los pilotos como ellos que llegarían asustados y sin preparación. Thomas fue el último en estar de acuerdo, pero cuando lo hizo, fue con total convicción. Pasaron las siguientes 6 semanas en un campo de entrenamiento en Australia, trabajando con instructores experimentados para codificar sus tácticas improvisadas en algo que pudiera enseñarse. No fue fácil. Muchos de los instructores veteranos se resistían a la idea de enseñar maniobras que técnicamente violaban todos los procedimientos estándar, pero los números no mentían. Las unidades que adoptaban estas tácticas poco convencionales, combinadas con el entrenamiento tradicional, mostraban tasas de supervivencia significativamente más altas en sus primeras 10 misiones. Gradualmente, incluso los instructores más escépticos comenzaron a ver el valor en enseñar a los pilotos a pensar fuera del manual, a usar el instinto además del entrenamiento. Thomas descubrió que tenía un don natural para la enseñanza. Su enfoque simple y directo, sin jerga técnica innecesaria, resonaba con los jóvenes pilotos que venían de granjas y pueblos pequeños como él. Les enseñaba a confiar en sus instintos, a no tener miedo de hacer algo poco convencional si la situación lo requería. James desarrolló toda una serie de diagramas y cálculos simplificados que ayudaban a los pilotos a entender intuitivamente los ángulos y velocidades del combate aéreo, sin necesidad de ser ingenieros. Bobby se especializó en entrenar la calma bajo presión, usando técnicas que había aprendido de su familia para mantener la mente clara en situaciones de alto estrés. Durante ese tiempo, recibieron noticias del frente. El teniente Webb había sobrevivido, aunque sus heridas significaban que nunca volvería a volar en combate. Estaba siendo enviado de regreso a casa, a su esposa y su bebé, con medallas y cicatrices que llevaría por el resto de su vida. Varios de sus compañeros del escuadrón original habían caído en combate, incluyendo 2 de los veteranos que habían volado con ellos en aquella primera misión. Cada noticia era un recordatorio de por qué su trabajo de entrenamiento era tan importante, de cuántas vidas potencialmente podían salvar con cada piloto que preparaban adecuadamente. Cuando finalmente regresaron al combate activo, era marzo de 1943. La guerra en el Pacífico había cambiado significativamente. Los estadounidenses estaban empujando hacia adelante, recuperando terreno isla por isla. Fueron asignados a un nuevo escuadrón, esta vez con rango de oficiales, y la responsabilidad de liderar sus propias formaciones de vuelo. Los 3 seguían volando juntos cuando podían, su vínculo forjado en aquellos primeros 42 segundos de combate más fuerte que nunca. Ya no eran los novatos asustados que habían llegado a Guadalcanal. Eran veteranos, sobrevivientes, instructores. En una misión particularmente intensa sobre las Islas Salomón, Thomas se encontró en una situación similar a la de su primer combate. Un cero experimentado lo había atrapado en una posición mala, y por un momento consideró usar su maniobra del granjero otra vez, pero entonces se dio cuenta de algo. Ya no la necesitaba. Había desarrollado las habilidades y la experiencia para salir de la situación usando técnicas más convencionales y seguras. La maniobra desesperada que lo había salvado al principio se había convertido en parte de su arsenal, no su única opción. Evadió al cero con una combinación de giros precisos y control de velocidad, eventualmente posicionándose para un disparo limpio que envió al avión enemigo, cayendo en espiral hacia el océano abajo. James tuvo una revelación similar durante una patrulla nocturna complicada. Se encontró en una situación donde todos sus cálculos mentales le decían que no tenía oportunidad contra los 2 ceros que lo perseguían. Pero en lugar de entrar en pánico o sobrepensar, simplemente actuó, sus manos y su cuerpo reaccionando más rápido que su mente consciente. Ejecutó una serie de maniobras que no habría podido planear o calcular con anticipación, fluyendo de una a otra, basándose puramente en cómo se sentía el avión y lo que sus instintos le decían. Sobrevivió e incluso logró dañar a uno de los ceros en el proceso. Después, cuando intentó reconstruir exactamente lo que había hecho en su cuaderno, descubrió que no podía. Había trascendido sus propias limitaciones, había ido más allá de los números. Bobby enfrentó su mayor desafío durante una misión de escolta sobre Rabaul, uno de los objetivos más peligrosos en el Pacífico.
Su formación fue emboscada por más de 20 ceros, y en el caos que siguió, se encontró separado de su grupo, solo contra 5 aviones enemigos. En ese momento, toda su filosofía de calma y aceptación fue puesta a prueba. Podía sentir el miedo intentando apoderarse de él, sus manos comenzando a temblar en los controles. Pero entonces recordó las palabras de su padre: sobrevivir cada momento completamente, sin miedo al siguiente. Respiró profundamente, soltó el miedo y se convirtió en uno con su avión. Los siguientes minutos fueron una danza mortal. Bobby usando cada truco, cada maniobra poco convencional, cada gramo de habilidad que había desarrollado. No derribó a ninguno de los 5 ceros, pero los mantuvo ocupados el tiempo suficiente para que llegaran refuerzos y sobrevivió sin un solo impacto en su avión. Para el verano de 1943, los 3 pilotos habían completado más de 100 misiones de combate cada uno. Habían derribado colectivamente 27 aviones enemigos confirmados, con otros 15 probables, pero más importante que sus registros personales era el impacto que habían tenido en el entrenamiento de cientos de otros pilotos. Las tácticas que habían desarrollado y enseñado se habían extendido por todo el teatro del Pacífico, incorporándose gradualmente en el currículo de entrenamiento oficial. Las tasas de supervivencia de pilotos novatos en sus primeras misiones habían mejorado significativamente. Una tarde, sentados otra vez bajo la sombra de un árbol, esta vez en una base en las Filipinas recién liberadas, reflexionaban sobre cuánto habían cambiado. Thomas ya no era el chico asustado de la granja de Nebraska. Había encontrado una confianza en sí mismo que nunca supo que tenía. James había aprendido que la vida no siempre se podía calcular, que a veces había que soltar el cuaderno y simplemente vivir el momento. Bobby había descubierto que su calma natural era un don que podía compartir con otros, ayudándolos a encontrar su propia paz interior incluso en medio del caos de la guerra. Hablaron sobre el futuro, sobre lo que harían cuando la guerra finalmente terminara. Thomas quería regresar a la granja, pero ya no para escapar del mundo, sino para construir algo significativo allí. Tal vez iniciar una pequeña escuela de vuelo, enseñar a otros la libertad que había encontrado en los cielos. James planeaba terminar su carrera de ingeniería, pero ahora con una nueva perspectiva, una comprensión de que los números y las ecuaciones eran herramientas para entender la vida, no un sustituto de vivirla. Bobby hablaba de expandir el restaurante de su familia, crear un lugar donde los veteranos pudieran reunirse, compartir sus historias, encontrar comunidad y sanación. La guerra continuó durante 2 años más después de ese verano. Los 3 sobrevivieron, aunque no sin más cicatrices físicas y emocionales. Thomas fue herido 2 veces, una vez por metralla de un cero, que explotó demasiado cerca, y otra cuando tuvo que hacer un aterrizaje forzoso en la jungla después de que su motor fuera dañado. James desarrolló un severo caso de fatiga de combate después de su misión número 150, pasando 2 meses en recuperación antes de que pudiera volver al servicio activo. Bobby fue derribado sobre el océano una vez, pasando 3 días en una balsa salvavidas antes de ser rescatado, perdiendo 20 kilos y ganando una aversión permanente al pescado crudo. Cuando el emperador de Japón anunció la rendición en agosto de 1945, los 3 estaban en Okinawa, preparándose para lo que todos esperaban que fuera la invasión final de las islas principales japonesas. La noticia llegó como una ola de alivio tan intensa que algunos pilotos literalmente cayeron de rodillas y lloraron. No habría invasión, no habría más misiones. La guerra había terminado. Thomas, James y Bobby se abrazaron. Estos 3 hombres que habían comenzado como extraños asustados y se habían convertido en hermanos a través del fuego y el miedo compartidos. El viaje de regreso a casa fue largo y lleno de emociones encontradas. Por un lado, la alegría de sobrevivir, de regresar a sus familias y vidas normales. Por otro, la culpa del sobreviviente, pensando en todos los compañeros que no regresarían, en todas las sillas vacías en los comedores de escuadrón. Prometieron mantenerse en contacto, reunirse al menos una vez al año, no solo para recordar, sino para celebrar la vida que se les había dado la oportunidad de vivir. Y cumplieron esa promesa. Durante las siguientes décadas, se reunían cada agosto, el mes de su primera batalla juntos. A veces era solo los 3, otras veces traían a sus familias. Thomas se casó con una maestra de escuela en Nebraska y tuvieron 3 hijos. Estableció su escuela de vuelo, enseñando a generaciones de jóvenes a volar con el mismo enfoque de instinto y técnica que había salvado su vida. James completó su doctorado en ingeniería aeronáutica y trabajó en el diseño de los aviones de combate de la siguiente generación, siempre con un enfoque en hacer que fueran más intuitivos de volar. Bobby expandió el restaurante familiar, convirtiéndolo en un lugar de reunión para veteranos, donde las paredes estaban cubiertas con fotos y recuerdos, y donde la comida era servida con historias y risas.
En sus reuniones, especialmente cuando se hacían mayores, invariablemente alguien preguntaba sobre aquellos 42 segundos, sobre cómo 3 novatos aterrorizados habían logrado lo imposible. Y cada vez sus respuestas eran un poco diferentes, porque cada año entendían aquella experiencia desde una nueva perspectiva. A veces hablaban sobre la suerte, sobre estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Otras veces hablaban sobre el instinto, sobre confiar en esa voz interior que te dice qué hacer cuando no hay tiempo para pensar. Y a menudo hablaban sobre el miedo, sobre cómo el miedo no era el enemigo, sino el combustible, la cosa que agudizaba los sentidos y hacía posible lo imposible. Pero la verdad más profunda, la que emergió solo después de décadas de reflexión, era más simple y más compleja que cualquier explicación táctica. Habían sobrevivido porque se habían atrevido a ser poco convencionales, a confiar en sus propios instintos incluso cuando contradecían el entrenamiento, a hacer lo inesperado. Y habían sobrevivido porque no estaban solos, porque en aquellos 42 segundos críticos cada uno había pensado no solo en salvarse a sí mismo, sino también en proteger a sus compañeros. Esa combinación de individualidad audaz y solidaridad inquebrantable era lo que había marcado la diferencia. En el verano del 2005, 60 años después del final de la guerra, los 3 se reunieron en Guadalcanal, ahora una isla pacífica muy diferente a la zona de combate que habían conocido. Visitaron el sitio donde había estado su antigua pista de aterrizaje, ahora cubierta de vegetación, pero todavía visible si sabías dónde mirar. Eran hombres viejos ahora, en sus 80, moviéndose lentamente pero todavía con esa chispa en los ojos cuando hablaban de volar. Una escuela local había organizado una ceremonia pequeña, algunos niños curiosos queriendo escuchar historias de estos extraños ancianos americanos que habían luchado en su isla tantos años atrás. Thomas, con su voz todavía fuerte a pesar de su edad, les contó a los niños sobre aquellos 42 segundos. Les habló no de la gloria o el heroísmo, sino del miedo y la desesperación, y de cómo a veces la supervivencia requería hacer algo completamente estúpido que resulta ser brillante. James, con sus gafas ahora mucho más gruesas, pero sus ojos todavía perspicaces, habló sobre la importancia del aprendizaje continuo, sobre cómo cada experiencia, buena o mala, era una oportunidad para crecer y mejorar. Bobby, el más callado de los 3 incluso en la vejez, simplemente les dijo a los niños que valoraran cada día, que no desperdiciaran tiempo preocupándose por cosas que no podían controlar, y que siempre cuidaran de sus amigos. Fue su última reunión juntos. James murió de un ataque cardíaco 6 meses después, pacíficamente en su sueño. Thomas lo siguió 2 años más tarde, después de una larga batalla con cáncer. Bobby vivió hasta los 93, finalmente pasando rodeado de su extensa familia en el mismo restaurante que sus padres habían fundado tantas décadas atrás. Sus historias, las historias de 3 pilotos novatos que desafiaron todas las expectativas en 42 segundos de coraje desesperado, se convirtieron en leyenda, enseñadas en academias militares, estudiadas por historiadores y contadas en noches tranquilas por viejos veteranos a jóvenes que nunca conocieron la guerra, pero necesitaban entender el precio de la libertad.